Otro golpe a la economía de los trabajadores. Transportistas anuncian un alza al pasaje de transporte de pasajeros y de carga. La SAT presentó 2 propuestas para reducir el impacto en la economía que tiene el alza continuada del precio de los combustibles. La Organización Internacional para las Migraciones señala un aumento en el número de migrantes caribeños y sudamericanos que transitan por Centroamérica. Guatemala se adhirió al convenio de Kioto revisado, que busca facilitar el comercio internacional y fortalecer la seguridad aduanera. Este viernes inicia un plazo para que la comisión postuladora al cargo de fiscal general reciba objeciones contra alguno de los aspirantes. El militar Eric Fernando Melgar Padilla quedará sujeto a investigación en el caso manipulación de la justicia. Es un gusto poderles acompañar y poder transmitirle así la noticia nacional e internacional, porque estaremos analizando con Andrés Estrada esos temas que marcan sin duda la agenda nacional. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy? Feliz noche. Es un gusto estar contigo y con la audiencia analizando estos temas muy importantes, especialmente del alza al combustible que está impactando en toda la economía guatemalteca, en la economía familiar, y ese va a ser uno de nuestros primeros temas, Sandy. Por supuesto, porque derivado del aumento del combustible, otros productos y servicios han incrementado su precio. Hablemos del transporte público. Iniciamos con este análisis. Unilateralmente tendremos que incrementar el precio del pasaje a nivel nacional. Será proporcionalmente también a todos los incrementos que se han venido dando en el precio del combustible, un 25-30%. Dicha decisión dependerá de los acuerdos que se alcancen en una reunión con la Dirección General de Transporte este viernes. Sin embargo, a esta medida se suman las rutas cortas, que anunciaron que a partir de mañana gradualmente incrementarán sus tarifas a 2 quetzales por cada 10 kilómetros recorridos. Mientras tanto, el transporte de carga ajustará sus precios. Estamos hablando de tentativamente entre 28 y 30%. Significa de que aquellos kilometrajes hasta 10 kilómetros de 5 quetzales podrían estar subiendo un incremento de 7. O sea, estamos llegando a 7 quetzales. 2 quetzales más de lo que se estaría pagando, y así sucesivamente. Si el pasajero pues transita 20 kilómetros, estaría pagando 2 quetzales más, y así estaría aumentando la tarifa como nosotros estamos previéndolo. Y eso nos hace como que anunciar que tenemos que hacer ajustes. No queremos, los ajustes también son temporales, no podemos sin ajustar tarifa mantener el servicio. Vemos que alrededor del 25% podría ser el ajuste. Muy bien, y es que esta es la perspectiva, el panorama que se tiene para la siguiente semana, el aumento al precio del pasaje. Que por cierto, el pasaje no es que recientemente se vaya a incrementar, sino ya se ha venido dando aumentos justificando la situación de la pandemia y otros asuntos ahí. Ahora el combustible es una justificación más para que transportistas aumenten el valor del pasaje, afectando nuevamente a todos los usuarios que utilizan este medio de transporte, Andrés. Aumento temporal. Acabamos de escuchar esa palabra. Un aumento temporal, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado esa misma frase? Para la pandemia lo mismo se decía, un aumento temporal. Y continuaron esos precios. Continúan hasta ahora esos precios. Y ahora ya algunos microbuses, transportes ya están aplicando un alza, y acá en TN23 hemos cubierto esas alzas al precio, y ahora se viene más todavía. Exacto. O sea, esto parece ser algo que no es tan temporal y continúa simplemente aumentando, y la clave está en que los ingresos de una familia en promedio se mantienen. Exactamente, esos ingresos son los mismos, pero hay que cubrir pues estos aumentos, ¿no? En los productos, en los servicios, y muchas personas de verdad utilizan el transporte público para poderse movilizar a sus lugares de trabajo, a realizar pues distintas gestiones que tienen también planificadas, y no es de verdad una alternativa. Bueno, no podemos usar el transporte público porque le van a aumentar el pasaje. Bueno, utilicemos otras opciones. No se puede. En ocasiones es la única forma en la que tienen personas para poderse transportar.
¿Qué ayuda, qué apoyo se les va a brindar a ellos? Porque soluciones de momento no tenemos para paliar la situación del aumento en el precio del combustible, Andrés, no lo vemos. No se ven por lo menos soluciones al corto plazo, y también la situación que impacta mucho es, como tú decías, esas alternativas que muchas veces no están a las manos. No. Hemos visto en los últimos años, incluso antes de que llegara la pandemia, cómo muchas personas se han volcado, por ejemplo, al uso de la motocicleta, que ha crecido en los últimos años. Sí. Ahora, muchas personas se quejan de que ahora hay más motocicletas y muchas veces el carril inventado que le llaman y muchas de esas cosas, este aumento del parque vehicular de motocicletas. Que se da por una necesidad. Pero también. se da por una necesidad, Claro. ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, ahora pareciera que no hay salida porque aunque yo tenga una motocicleta, estoy pagando más por el combustible. Exactamente. Vehículo, ni pensarlo. Exacto. Hoy me llamaba la atención porque pues tocaba pues ya llenar el tanque, ¿no? Y Claro. 39.99 el galón del súper. Pongan 40 de una vez. Sí, Ya ¿no? no hay poca la diferencia, sinceramente. Y no sabemos qué tanto aumento puede seguir dándose. Y también, en este momento se habla de un valor, pero no sabemos si más adelante se les va a incrementar más, porque parece que todo va a ir dependiendo entonces de cómo marche también el aumento en el precio del combustible. Claro, es que esa es la clave, ¿no? Y la situación cada vez empeora y, como lo decimos acá, impactando directamente en la economía familiar, ¿no? Principalmente es el impacto que ocurre. Las familias guatemaltecas han tenido que enfrentar este aumento al precio del pasaje desde que se reactivó el transporte público después de la pandemia. Ahora se viene otro incremento, la situación claramente se vuelve muy difícil y el impacto es más grande para las familias con menos recursos. Además, los cambios en el precio de transporte de carga significarán que muchos productos, incluso aquellos de la canasta básica, tendrán un alza. Nuevamente, las familias más pobres son las más afectadas. Si una persona está usando el transporte público, porque si una persona usa un vehículo, bueno, tuvo dinero para tener un vehículo, tendrá ligeramente más dinero para usar combustible diario, si es que diariamente estoy yo utilizando el combustible. Lo mismo podríamos decir hasta cierto punto con una motocicleta, pero muchas veces las personas que son las que tienen menos recursos no tienen otra más que utilizar el transporte público. Y siempre esas familias, esas personas de escasos recursos son siempre las que se ven más afectadas por este aumento. Exacto. Impacta a todos, sí, pero impacta de forma desproporcional en aquellas personas con Así escasos es. recursos. Sí, porque mira, te aseguro que son personas que ni siquiera ganan el salario mínimo y ni siquiera tienen para obtener una canasta básica de alimentos, porque también esta ha ido aumentándose y no va acorde entonces con el ingreso mínimo que se tiene. Imagínate los hogares donde solo una persona es la que trabaja y no gana ni siquiera el salario mínimo y tiene que pues mantener, llevarle el sustento diario a sus hijos, a otros integrantes de la familia. Qué difícil, la verdad, cada vez se complica más la situación. He escuchado de algunas personas que, por ejemplo, han visto que en las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ya han empezado a conversar sobre la posibilidad de aumentar también al día de trabajo que normalmente se les da, porque tampoco les alcanza. Claro. Y de esta forma, entonces, vemos cómo es una cadenita, ¿no?, de aumentos de precios derivado de esta situación que todavía está en discusión qué se va a hacer, pero no vemos una solución inmediata. No sé por qué existe tanta demora en el tema si estamos sufriendo desde hace varios días estos aumentos. Claro, y en medio de este impacto general, afortunadas las personas que viven cerca de una vía directa al transporte público para ir directo de su casa al trabajo y solo tienen que pagar un pasaje. Sí, Afortunadas pero los que ellas, transbordan. porque hay muchas personas que les toca transbordar 2, 3, y no es exageración, usted lo sabrá muy bien, 4, 5 veces transbordando de ida y de vuelta. Y se Exactamente. vuelve una cifra verdaderamente muy grande la que hay que invertir, hay que gastar diariamente por estos viajes. Así es, y tomemos en cuenta también las personas, por ejemplo, que se movilizan de otros municipios para poder entonces trasladarse a su lugar de trabajo, quienes vienen, por ejemplo, de Amatitlán, de la antigua Guatemala, de Villanueva hacia la ciudad de Guatemala, entonces también aumenta porque son mayores distancias y este transporte también va a estar entonces aumentando su pasaje. No solamente es el transporte urbano, sino también el extraurbano. Imagínate, así se está trasladando. Aparte de ello, el valor del flete también se ha indicado que va teniendo variaciones y esto se traduce entonces en el traslado de diversos productos, Claro. productos que van a continuar al alza.
Justo ahora hablamos sobre el transporte de carga y el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, daba declaraciones muy interesantes refiriéndose al alza en los precios específicamente del diésel. Que ojo, el diésel ha superado el precio del galón de la gasolina superior. El funcionario dijo que esto se debe al incremento del precio internacional del diésel. Según los monitoreos diarios, se refleja un incremento muy considerable del diésel en el mercado estadounidense. ¿Y de dónde proviene el diésel en Guatemala? Del mercado estadounidense. Sin embargo, esto es muy importante, el ministro resaltó que se ve una disminución en el precio del petróleo a nivel internacional. Si esa tendencia de disminución en el precio que se vio ayer y se está viendo hoy continúa en los próximos días, eso implicaría que eventualmente podríamos ver que también baje el precio de los combustibles acá en Guatemala, o por lo menos que no siga aumentando más y que eventualmente baje. Pero todo depende de cómo se va a manejar el mercado internacional, ¿no? Hay muchas personas curiosas porque el diésel ahora está más caro que el combustible, incluso superior, y es por eso, porque en Estados Unidos se está registrando un alza. Y algo que llama la atención, el impacto directo para subir precios, pero para bajar precios, habrá un impacto directo. Eso es lo que tenemos que ver, y ojalá también que las instituciones que deben velar por los derechos de los usuarios, de los consumidores, también verifiquen entonces que se dé esa baja en los precios que están aumentándose, porque el fin es que se pueda entonces dar una ayuda para que se puedan disminuir esos costos y no solamente evitar que se sigan aumentando. Esto no es entonces, bueno, paremos a como estamos ahí. No, es una ayuda que al final esperaríamos de verdad que los precios empezaran a disminuir y podernos recuperar de esta situación económica que nos ha tocado vivir, que este año ha sido muy difícil. El año pasado fue un año donde teníamos esperanza de marcar esa recuperación económica que nos estaba dejando el 2020 y de verdad todavía no tenemos una clara esperanza porque no se ponen de acuerdo qué va a pasar en el Congreso, qué es lo que finalmente se va a aprobar y a partir de cuándo y por cuánto tiempo vamos a tener este respiro en nuestra economía. Claro, importante también resaltar el trabajo del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía y también de la DIACO, que en los últimos días hemos visto cómo publican en sus sitios web y también en sus redes sociales un listado, por ejemplo, de dónde están la gasolina, el precio del combustible más barato de todas las gasolineras. Han publicado ese listado y también se ha publicado un listado de cuáles son las gasolineras que ellos han advertido que tienen precios excesivamente altos. Así que eso es muy importante, pero aquí la clave será si se va a quedar todo ahí o si realmente va a continuarse ese proceso de investigación para evitar esa especulación de precios que el mismo Ministerio de Energía y Minas ha dicho que hay que combatir. Bueno, ahora vamos a conocer otras noticias porque Guatemala se ha convertido en la nación número 131 en adherirse al tratado, al convenio Kioto revisado, donde se busca poder facilitar el comercio internacional y también la seguridad aduanera. Luego de 2 años y medio, Guatemala se convierte en la primera nación en el área centroamericana en porque, como bien se indicó, contribuye a posicionar a Guatemala al facilitar el comercio y por ende facilitar la atracción de inversiones, promover el comercio internacional. Tanto importadores y exportadores vamos a actuar ahora con unos procedimientos, logística y concepción más estándar, más normalizado con el mundo. Y eso permite la competitividad de nuestro comercio en nuestro país. El convenio de Kioto revisado en términos aduaneros es la máxima expresión de facilitación de comercio que tiene la Organización Mundial de Aduanas. Obviamente aquí Kioto revisado proyecta simplificar procedimientos, automatizar procesos. Durante la reunión se inició con el análisis de 4 iniciativas de ley que buscan reducir el precio de los combustibles. Sin embargo, durante el encuentro, autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria le plantearon a los integrantes de la Comisión de Finanzas 2 escenarios. El primero es la entrega de un subsidio durante 3 meses para reducir el precio del diésel. Este es el escenario por el que apuesta el ente recaudador.
Es distinto, digamos, porque la cadena de distribución es una lógica distinta. Digamos, acá serían las gasolineras que están directamente en ese último eslabón con el consumidor final, cosa que en el gas es una cadena mucho más grande. En el combustible estamos justamente en el eslabón previo al consumidor final. Solo para entender. ¿La factura sería más o menos? Sí, digamos, la factura electrónica nos permite llevar todos esos controles, registros y se haría un mecanismo de ajuste que podemos controlar a un nivel de precisión muy alto y se daba el subsidio ahí ajustando al final de la factura. Si quisiéramos verlo de esa forma, es el precio del galón más el IVA, ¿verdad? Más el IDP, ¿verdad? Y después de la suma de esto se le restaría un monto de ayuda social. El otro escenario es una reducción del 50% al impuesto al valor agregado sobre el galón de diésel. En este caso, el galón tendría una reducción de aproximadamente 2 quetzales con 40 centavos. De ser aprobada esta propuesta, entraría en vigencia un mes después de su aprobación. El Código Tributario en su artículo 7 indica que cuando se cambian esas tasas, entra en vigencia el siguiente mes. Por supuesto, como decía un honorable diputado, esto lo pueden cambiar ellos. Pero también hay restricciones técnicas de la administración tributaria, tanto de herramientas nacionales como que tienen que ver con el comercio internacional, que deben ser ajustadas. Pero si fuese de modificar, que la opción 2, que también tiene sus temas, como indicaba, complicados de ejecutar, pues sí, sería la propuesta de hoy era pues ajustar la tasa del IVA para el diésel porque es el que más incide en la canasta básica. En ambos escenarios se dejarían de percibir 261 millones de quetzales. Algunos diputados cuestionaron por qué no se planteaban estos panoramas a la gasolina súper y regular. Al respecto se indicó que durante el 2021 el diésel fue el principal tipo de combustible que se utilizó para el traslado de mercaderías. Su uso comercial alcanzó un 92.8%. Estas dos son las alternativas que se dan para el tema del combustible, para poder ayudar así a la población guatemalteca. Un subsidio o la reducción parcial del impuesto del IVA, en este caso para temas relacionados con los carburantes. 12 decisiones que tiene que tomar y 2 opciones que tiene el Congreso de la República. ¿Por cuál se van a ir? El subsidio es el que apunta más de las 2 opciones, Andrés. Bueno, 2 opciones de muchas, porque también se ha propuesto eliminar el IDP, el impuesto a los derivados del petróleo. Se ha propuesto también eliminar completamente el IVA, porque la propuesta, una de las propuestas, de las 2 propuestas de la SAT, es eliminar el 50% del IVA. Considero que es importante explorar, por lo menos de la SAT, 2 opciones. A mí me llamaba la atención al escuchar esta plática, esta conversación que tenían en el Congreso, unas palabras que decía el ministro de Finanzas Álvaro González Richie. Y él decía que el aumento de los precios que está ocurriendo en estos momentos no es por escasez, porque en Guatemala hay la cantidad de combustible suficiente para abastecernos. Este aumento de precios es por especulación. Entonces él argumentaba en contra de cualquier subsidio porque él decía, no podemos gastarnos 3.000, 4.000, 5.000 millones de quetzales endeudándonos simplemente para subsidiar especulación. El punto aquí es, ya se habló sobre gasolineras que han estado especulando, que se comprobó que compraron el producto en un precio y lo están vendiendo a otro ya con la situación de aumento que se está dando a nivel internacional, cuando en realidad no lo compraron de esta forma. Pero no son tantas gasolineras las que se han evidenciado así y que se han incluso empezado a sancionar. Entonces, el punto aquí es, bueno, si esto se debe a nivel general de una especulación, bueno, esperaríamos también que se tomaran acciones drásticas, porque no solamente basta con decir, es que es por especulación. Bueno, si es por especulación, ¿qué medidas se van a tomar? Y si especularon en el precio, bueno, van a bajarle porque ya ganaron de una forma pues no legal, si lo queremos ver de esta forma, y le tienen que disminuir al precio, porque realmente mientras unos dicen y otros pues también argumentan, nosotros seguimos viviendo día a día el aumento del precio y nadie le está bajando. Yo no he visto en estos días de verdad una baja significativa en el precio de los combustibles. Mientras las reuniones ocurren, mientras las discusiones van en el Congreso, sigue pagando la población guatemalteca, ¿no? Hay que tomar en cuenta entonces que la SAT, y se decía anteriormente, no está de acuerdo en ningún subsidio, pero
Si llega a ser necesario algún subsidio, ellos plantean 2 y de las 2 ellos prefieren una. Y una es un subsidio similar al del gas propano. No hay que recordar en estos momentos, solo por poner un ejemplo, al cilindro de 25 libras se le da 20 quetzales directos. Directo a la empresa, y algo así es lo que se plantea en esta primera parte, lo que plantea la SAT, dar un monto que sea determinado directo a las gasolineras y que eso se vea reflejado. Ahora, la segunda opción es la que tenemos en la pantalla, y esta propuesta es el 50% al IVA que se factura por diésel. Ojo, porque las dos propuestas son solo para el diésel, no son para regular, no son para súper, son solo para diésel. Hay que recordar que la cadena de distribución de petróleo inicia con el importador, luego el distribuidor, se lleva el combustible a las gasolineras y por último llega al consumidor. La propuesta se centra en este último eslabón y se basa en la factura electrónica. En esta factura electrónica están codificadas e identificadas las tarifas de combustible. Se puede establecer cuando se ha consumido diésel y a través de ese proceso aplicar al receptor el subsidio correspondiente. De aprobarse, para que el subsidio sea aprobado, toda factura tiene que ser del régimen FEL, factura electrónica, consignar NIT o el Código Único de Identificación, el CUI o su número de DPI, consignar número de placa, y se aplicaría únicamente en gasolineras autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. La SAT, el ente regulador, el Ministerio de Finanzas aporta el monto necesario y luego la gasolinera aplica ese descuento por ayuda social, registra una cuenta bancaria ante el ministerio y de esa manera va a recibir la acreditación por el subsidio. Ahora, algo que hay que plantearse con estas dos propuestas, y hay que hacerlo notar: se está proponiendo un subsidio únicamente para el diésel, únicamente. ¿Por qué no para el resto de gasolinas? El argumento que se daba es porque sería un costo demasiado alto para el gobierno, que requeriría deuda que a largo plazo va a ser peor para las finanzas, para la economía de Guatemala, que únicamente un subsidio para el diésel. Pero también, si hacemos la comparativa, ¿qué porcentaje de los usuarios o de los ciudadanos pues utilizan este tipo de combustible? Realmente claro, no el apoyo sería más que todo para el transporte de carga, porque lo que se buscaría con esta medida, y son los argumentos que dan las autoridades, es evitar que aumente más, exacto, el alza al precio de los productos, no tanto directo a uno de consumidor, que usualmente no utiliza diésel, sino la gran mayoría de las personas utiliza combustible, ya sea regular o súper. Exacto, también hay que analizar entonces si esta situación puede ser utilizada por las gasolineras para poderse también ir beneficiando, porque mira, a mí me preocupa cuando se menciona, es que hay mucha especulación, todavía hay abastecimiento y todavía hay especulación, y que cuando ves entonces en los resultados de las auditorías, de las revisiones que hacen, no ves aquel reflejo de generalización en cuanto a las especulaciones en los precios. No, y es el argumento que daba el ministro. Si ponemos un subsidio a todo el combustible y ponemos un monto fijo, digamos, no sé, unos 5 o 10 quetzales, ¿quiénes van a ganar únicamente? Las gasolineras. Claro. Y se van a ver incluso en un escenario en el cual van a poder subirle un poquito más al precio de la gasolina, para ganar más, seguir aumentando ganancias, y únicamente se ve afectado el Estado, que tendría que estar, estamos hablando de cantidades grandes. El subsidio al gas propano son 150 millones, fue en esta primera vez, ahorita es otro monto similar, pero si hablamos de subsidiar cada galón de combustible que se consume en toda Guatemala, estamos hablando de una cantidad de dinero que es exageradamente grande, y eso es algo que tenemos que entender. No estamos hablando de un par de millones, estamos hablando de miles de millones de quetzales. Y la opción entonces B, que sería la reducción del IVA en el tema de los combustibles del 50%, ¿qué tan beneficiosa podría ser también? Solo se aplicará el tema del diésel, se generalizará, para ver entonces cuál de estas dos opciones conviene, porque dentro de tantas que se han planteado en el Congreso, hoy esta reunión que se realizó de forma interinstitucional con los diputados del Congreso de la República, los jefes de bloque, pretendía eso, llegar a un acuerdo para reducir las posibilidades y poder entonces plantear dos propuestas o tres para que se decida en el Pleno del Congreso de la República, y al final estas dos fueron las que ganaron, aparentemente, ¿verdad? Porque todo puede pasar. Sí, es muy fácil quedarnos en este debate hablando sobre la situación a corto y mediano plazo, que entiendo es lo más urgente, pero también me gustaría llevar ese análisis a ver la situación a largo plazo. Y es que lo que en estos momentos estamos experimentando es lo pernicioso,
lo malo de la dependencia al petróleo que no solo tiene Guatemala, sino el mundo. Sí. Somos dependientes del petróleo en todo, lo vemos ahorita en todo. Sube el petróleo, sube el precio de todo. Claramente esto no es sostenible. Primero, no es sostenible en la economía y segundo, la crisis climática. No la podemos dejar de lado. ¿Qué dicen los científicos que tenemos que hacer para que la crisis climática, los efectos de la crisis climática sean reducidos? Eliminar nuestra dependencia de los combustibles. Y eso es algo urgente, que tal vez, como te digo, tal vez no es un problema que ahorita lo veamos como urgente, pero es un problema que está latente y que ya nos está afectando. Entonces, si tenemos que hacer por la crisis climática una reducción de nuestra dependencia a los combustibles, y ahorita estamos viendo que cuando aumentan los precios de los combustibles nos va mal, bueno, ¿qué más estamos esperando para realmente hacer ese cambio? Que tal vez va a ser costoso en un inicio, pero se tiene que hacer. La verdad que sí, viendo situaciones a futuro, es importante que se piensen en estas alternativas, porque de lo contrario vamos a tener estas crisis. Sabemos que pues la situación internacional es la que nos va a regir y que obviamente quienes manejan el petróleo y quienes lo distribuyen también tienen pues poder para decidir entonces cómo es que se realiza pues la venta, qué precio es el que se logra establecer. Aparte, hemos visto entonces que crisis a nivel de guerras como Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo, pues desató esta situación a nivel mundial. Entonces es necesario que cada país vaya pensando en otras alternativas y vaya planteando también proyectos que se puedan ir aplicando en un futuro no muy lejano. Esperemos entonces qué propuestas hay. El Ministerio de Energía y Minas tendrá también que analizar esta situación en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Mañana viernes se abrirá un plazo para que la comisión postuladora al cargo de fiscal general del Ministerio Público reciba objeciones en contra de alguno de los 15 aspirantes. Los integrantes de la comisión postuladora para fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026 excluyeron de manera definitiva a 12 candidatos que no cumplieron con la totalidad de los requisitos y documentos exigidos en la convocatoria pública. Además, los comisionados confirmaron a 15 profesionales del derecho que continuarán en el proceso de elección. El viernes 11, martes 14 y miércoles 15 de este mes, la comisión postuladora recibirá objeciones en contra de la participación de los 15 candidatos que continúan en el proceso. Estos son Maynor Francisco Hernández Castillo, Henry Alejandro Elías Wilson, Maynor Eduardo González Méndez, Eliseo Rigoberto Quiñones Villagrán, Óscar Miguel Dávila Mexicanos, Néctor Willebaldo de León Ramírez, Jorge Luis Donado Vivar, Walter Brenner Vázquez Gómez, Gabriel Estuardo García Luna, Miriam Elizabeth Álvarez Illescas, Silvia Patricia Juárez García, María Consuelo Porras Argueta, José Enrique Urrutia Estrada, Gloria Dalila Suchite Barrientos y Darlene Apolonia Monje Pinelo. Del 21 al 25 de marzo, los profesionales que tengan alguna tacha en sus expedientes tendrán un plazo para presentar pruebas de descargo para desvanecer los señalamientos en su contra. Cuando regresemos estaremos analizando la situación y la crisis migratoria que se está dando con los sudamericanos. No se pierda ese análisis y continúe con nosotros. Estamos de vuelta en tan solo unos minutos. Sí, definitivamente, bueno, uno de los fenómenos que estamos viendo en los últimos meses es una diversidad de las poblaciones que están participando en estas dinámicas migratorias, donde particularmente hay un incremento de cubanos, cubanas, personas de Nicaragua, y un poco más, digamos, si lo comparamos con cifras anteriores, de personas de Venezuela. Entonces, el corredor centroamericano, por así decirlo, vemos que empieza a enfrentar
flujos más complejos. Sin embargo, un buen número de migrantes no desea el retorno voluntario o mecanismos de protección, pues consideran que viajar con niños les permitirá entrar fácilmente a Estados Unidos, lo que es totalmente falso. Donde desde la perspectiva, por ejemplo, de la OIM, no siempre es fácil coordinar lo que son retornos voluntarios cuando así lo merita, ¿no? Cuando hay posibilidad de fomentar un retorno a los países de origen, una vez se satisfagan, por supuesto, todas las necesidades o la evaluación de necesidades de protección, particularmente internacional. Lo otro son los grupos etarios, ya se mencionaba, se sigue pensando de que poder migrar con niños, niñas, adolescentes va a facilitar el acceso a ciertos mecanismos de protección internacional. Es un mensaje que venimos combatiendo a través de las redes sociales, porque lamentablemente es un gancho que utilizan los coyotes, los traficantes. Vemos entonces cómo la crisis económica está generalizándose. Hay muchos países que están sufriendo esas consecuencias y vemos entonces las alternativas que se toman con la migración, utilizando Centroamérica para poder llegar al destino final, que en muchas ocasiones es Estados Unidos. Claro, muchos haitianos vienen desde Sudamérica, pasan por Panamá, por Centroamérica, para llegar a Estados Unidos, y tal vez una pregunta que puede surgir es ¿por qué? ¿Por qué vienen desde Sudamérica, no? Hay que recordar que cuando fue el Mundial en Brasil en 2014, si mal no recuerdo, se abrieron muchos trabajos, miles de trabajos en Brasil, porque había que construir todos esos estadios, muchos trabajos de construcción. Entonces, ese fue el catalizador para que muchas personas de Haití llegaran a Brasil a tomar esos trabajos. Sin embargo, esos trabajos fueron temporales. Y después esos mismos migrantes tuvieron que buscar otras avenidas, y lo más fácil era migrar a otras partes de Sudamérica. Chile se ha vuelto un lugar en el cual muchos migrantes caribeños se encuentran en este momento. Sin embargo, con esto de la pandemia y en los últimos años también crisis económica que ha afectado a varios países de Sudamérica, los migrantes están buscando nuevas vías y tienen que hacer entonces el largo viaje desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Es que tenemos que ponerlo en contexto. Si el viaje de aquí a Estados Unidos es largo y difícil, imagínate el viaje desde Colombia. Es más complicado. Vemos que se enfrentan a más grupos delincuenciales porque hay que decirlo, el crimen es transnacional. Claro. Y de esta manera es que funcionan. Los pueden incluso utilizar para otros fines. No, y un pedazo muy peligroso, la selva entre Colombia y Panamá. Esa franja, crímenes, narcotráfico también, incluso hasta la misma naturaleza. Claro. Es muy difícil ese paso. Y aún así la situación es tan difícil que muchos lo ven como su mejor alternativa. Y vemos cómo, Andrés, esta situación económica, las pocas oportunidades que también se dan en otros países, en países sudamericanos, la violencia que también se ve replicada y se ve reflejada en los motivos por los cuales migran, porque de verdad son muy parecidos a los que podemos tener nosotros los guatemaltecos, a los que pueden tener los sudamericanos también. Y vemos cómo esta necesidad también se ve aprovechada por grupos que se dedican al coyotaje y que están entonces operando de esta forma transnacional, cobrándoles incluso para el traslado, porque mira, aquí en nuestras fronteras se han encontrado buses con haitianos, con otras nacionalidades que están siendo trasladados en nuestro territorio y así han sido ubicados por la Policía Nacional Civil, quienes los entregan a migración y luego migración, al revisar la documentación que no están legales, pues los tienen que regresar, ¿no? Y así están en una constante también. Claro, hay que tomar en cuenta entonces que estos migrantes que son llamados extracontinentales, se ha visto cómo en los últimos años, incluso antes de la pandemia, venía aumentando el número de ellos que pasaba a través de este corredor centroamericano, como se le llama, ¿no? Un flujo que se ha elevado en los últimos años, flujos que usualmente inician en Sudamérica, pasan por Panamá, continúan su paso por toda Centroamérica y México, la gran mayoría a pie. ¿Qué entonces estás llevando a que todas estas personas hagan este gran viaje? Daños por fenómenos naturales, situación de inseguridad, la búsqueda de una mejora económica, esto y muchas otras cosas más están empujando a estos grupos a viajar a Estados Unidos. Y también, me gustaría a mí también hacer llamar la atención a nuestras actitudes, hablando en general, claro,
ante los migrantes, porque vemos situaciones en otros países y lo vemos en Europa, por ejemplo, los refugiados sirios que están huyendo de una guerra. Y también muchos migrantes en África que están intentando llegar a Europa y en Europa han sido recibidos con puertas abiertas en algunos lados y se les ha cerrado la puerta en otros lados. Ahora vemos cómo salen refugiados ucranianos y se les están abriendo las puertas. Ahora, aquí en Centroamérica, ¿cuál ha sido la respuesta? Y en Estados Unidos, ha habido mucha respuesta de línea dura por parte de Estados Unidos de cerrar completamente la entrada hacia los migrantes. Vemos como México también ha hecho parte de esa respuesta de línea dura y también hemos visto cómo también acá en Centroamérica, a pesar de que muchos migrantes surgen de estos mismos países, también aquí mismo se ha visto una cierta hostilidad, por llamarlo de alguna manera, al paso de los migrantes. Porque el punto es también, Andrés, y cómo lo justifican pues los países, es que al no tener registros, no tener una identidad de una persona, ni poder realizar el proceso para su estadía de una forma legal, porque hay ciertos permisos que se tienen que establecer y tramitar también, no se sabe entonces si la persona pues tiene algún antecedente, o sea, no se conoce información sobre esa persona y son los riesgos, ¿no? Y aparte de eso es de que cada país está tratando de controlar sus fronteras. Sabemos que en algunas ocasiones que los detectan, bueno, los deportan, pero también hay muchos pasos ciegos que son utilizados por estas estructuras también y por los cuales también les cobran a estas personas. Sale caro un viaje, imagínate, desde Sudamérica para pues poder llegar al destino que es Estados Unidos. Pero finalmente es un cálculo, porque ¿cuánto te cobra un coyote, hablando de un viaje que es más corto que venir desde Sudamérica? Un coyote de acá de Guatemala para Estados Unidos, ¿cuánto te cobra en promedio? ¿Unos 100,000 quetzales? ¿Menos 10,000 quetzales por varios intentos? No, son más o menos 100,000 a 150,000 quetzales. Entonces, básicamente es una apuesta. Claro. Consigo los 100,000 quetzales y me voy a Estados Unidos sabiendo que media vez esté en Estados Unidos, voy a lograr hacer ese dinero en algún tipo de meses. Es una ruleta y salgo de la deuda. O sea, es una apuesta que te puede salir bien o te puede salir mal, porque hemos visto casos de muchas personas que se adeudan, los deportan, que es lo más probable. Lo más probable es que voy a intentar ir y me van a deportar. Pero imagínate el nivel de desesperación o lo difícil que es mantenerse en el país donde estoy para ver una apuesta tan mala para mí que de todos modos me atrevo a hacerla. Exactamente. Y aquí en nuestro país hemos visto por casos que se han conocido, por testimonios que se han dado de nuestros connacionales, que en muchas ocasiones recurren a préstamos, recurren a poder empeñar su casa, un terreno, alguna propiedad. Y vemos que en varias ocasiones también, cuando no llegan en ninguno de los intentos que les dan de chance a los coyotes, lo pierden absolutamente todo y quedan peor de cómo se fueron. Esta misma situación están viviendo seguramente los sudamericanos, ¿no? El riesgo es similar también y es una situación difícil porque los países, pues, tampoco es que estén cambiando las condiciones para que se queden. Y esa es la principal clave, ¿no? Que lo ideal sería que cada país intente mejorar su situación, pero es muy difícil, ¿no? Y por eso últimamente, en los últimos años, hemos visto migrantes de varias nacionalidades. Hemos visto migrantes cubanos, haitianos, venezolanos e incluso migrantes de otras nacionalidades como ecuatorianos o peruanos, incluso migrantes asiáticos. Expertos hacen notar que se debe velar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, especialmente los menores de edad, quienes son los más vulnerables. Además, es necesario un trabajo interinstitucional que involucre al Instituto Guatemalteco de Migración, al Ministerio de Gobernación, de la Defensa y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque esta es una crisis humanitaria. Es un fenómeno que hemos visto que en vez de disminuir, continúa aumentando y la pandemia lo único que ha hecho es agravar esas condiciones que surgen dentro de cada uno de los países para que esta migración continúe creciendo. Se necesitan mayores controles también en cuanto pues a la utilización y al engaño que se le hacen a estos migrantes, porque hemos visto en algunos casos que hasta les han vendido documentación falsa para tratar de ingresar a nuestro país, y son investigaciones que también se tienen que ir más allá para poder detectar estas estructuras, Andrés, y poder también de esta forma ir erradicando entonces esta situación, porque existe una oferta, existe una demanda, ¿no? Claro. Entonces la investigación también tiene que irse aumentando y el apoyo que también se tiene que
continuar. Un trato humano también es el que se sigue pidiendo para estas personas que en muchas ocasiones no lo hacen porque qué bonito es migrar así, ¿no? Lo hacen porque hay una necesidad y esta probablemente es una de sus únicas opciones. Claro, es importante entonces criminalizar, perseguir, investigar a esas estructuras del tráfico humano que están entonces engañando a los migrantes, pero también es necesario ser humanos, respetar los derechos humanos de los migrantes que están huyendo de situaciones malas, que intentan buscar una vida mejor y que acá lo hemos visto en Guatemala, tanto como de aquí salen migrantes como también se ha convertido Guatemala en el paso de muchos migrantes. Así es que cerramos la parte de análisis de TN23. Vamos a regresar con noticias internacionales. Para la fecha de hoy, 10 de marzo de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 52 centavos. Venta 7 quetzales con 70 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 10 de marzo, según el sitio Infodólar, compra 7 quetzales con 90 centavos. Venta 9 quetzales con 58 centavos. Momento de las noticias internacionales en A la Medida. Hoy se sostuvieron conversaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía. Y Ucrania afirmó que no hubo progresos. Los cancilleres de Rusia y Ucrania sostuvieron una conversación en una ciudad de Turquía. El acercamiento terminó sin un acuerdo de alto al fuego. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, declaró que no se había avanzado en la búsqueda de un alto al fuego tras la reunión con el canciller ruso, Sergei Lavrov. Esta fue la primera reunión de alto nivel entre ambos países desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania hace 2 semanas. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía afirmó previo a la reunión que el objetivo era abrir el camino para una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Las conversaciones se realizaron en medio de una creciente indignación internacional por el ataque ruso a un hospital de maternidad en Mariupol, una ciudad de Ucrania. El ataque dejó 3 fallecidos, entre ellos un niño. Además, 17 personas resultaron heridas, entre ellas varias mujeres embarazadas, médicos y niños. Según el presidente de Ucrania, el ataque fue una prueba de genocidio. La Casa Blanca lo calificó como bárbaro y la presidenta de la Comisión Europea dijo que el acto fue inhumano, cruel y trágico y podría ser un crimen de guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia negó su responsabilidad en el ataque y afirmó que las explosiones fueron escenificadas para difamar a Rusia. Mientras tanto, un video tomado por un dron muestra una emboscada por parte de fuerzas ucranianas a tanques rusos. Surgen imágenes tomadas por un dron que muestran una emboscada en contra de una columna de tanques rusos en un suburbio del este de Kiev, la capital de Ucrania. El investigador Bellingcat dijo que había geolocalizado el video, ubicando el ataque en una zona poco habitada a unos 35 kilómetros del centro de Kiev. El video editado de 45 segundos fue difundido por las Fuerzas Armadas ucranianas. Muestra un montaje de combates en la carretera y a varios tanques y vehículos blindados rusos siendo atacados repetidamente. El nivel de producción señala que el combate podría no haberse llevado a cabo este jueves. El video tiene superpuesto un audio de lo que parece ser un oficial ruso informando de un ataque a sus superiores. También se afirma que el comandante ruso del regimiento fue asesinado. Medios de comunicación de Ucrania lo identificaron como el coronel Andrei Sakharov. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, está de visita en Polonia y pidió investigar a Rusia por crímenes de guerra. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una conferencia de prensa con el presidente de Polonia. La visita buscaba demostrar el apoyo de Estados Unidos a los miembros de la OTAN. Harris expresó su indignación por el bombardeo de un hospital de maternidad y otros ataques a civiles.
Sin embargo, la vicepresidenta estadounidense no acusó directamente a Rusia de cometer crímenes de guerra. Afirmó que debe existir una investigación. Harris elogió la generosidad de los polacos al acoger a casi 1,5 millones de refugiados desde que Rusia invadió Ucrania. Mientras tanto, en Ucrania comienza la tercera semana de guerra. Funcionarios de Occidente han dicho que las fuerzas rusas mantienen pocos avances en los últimos días. Sin embargo, ha aumentado el bombardeo sobre Mariupol y otras ciudades, atacando blancos civiles y atrapando a miles de personas en sectores con escasez de agua y comida. Los ceses temporales del fuego para evacuar civiles se han roto continuamente y Ucrania acusa a Rusia de continuar bombardeos incluso en sectores designados como corredores humanitarios. El presidente de Ucrania dijo que 35,000 personas habían logrado salir el miércoles de varias localidades asediadas. Durante el jueves se estaban realizando más esfuerzos de evacuación. Estos son los temas que han marcado el día. Continúa la situación entre Rusia y Ucrania. Aquí ha escuchado usted los pormenores de lo que hasta el momento se conoce de esta guerra que se ha iniciado desde hace ya varios días, que ha complicado incluso el fenómeno a nivel internacional con el tema del petróleo que nos está afectando desde hace varios días también aquí en nuestro país. Claro, así es, seguimos monitoreando las situaciones de conflicto y también otras cosas que suceden alrededor del mundo y que todos los días le mostramos acá en A la Medida. Feliz noche, hasta mañana. Hasta la próxima.